Bienvenidos a una nueva lección de Minecraft Education. Esta vez vamos a seguir con esas lecciones que os estaba enseñando de ciberseguridad, pero como veis estamos con el lenguaje en inglés porque esta lección, si la intentamos completar en español, se queda trabada como casi al comienzo, así que como no hay manera de evitar este fallo, sí que tenemos que asegurarnos de venirnos a ajustes y en la parte inferior donde pone lenguaje o idioma, si lo tenemos en español, cambiarlo a inglés, da igual cuál de los dos, yo lo he puesto en del United States, pero podéis poner de Inglaterra para poder completar esta lección. ¿Dónde la encontramos? Pues nos venimos como siempre dentro de jugar a la biblioteca Kits temáticos, informática, pero estamos viendo este apartado de ciberseguridad y aquí este primero. Ya hemos completado el de CyberSafe, que os lo dejo arriba por si lo queréis consultar también, es muy divertido. Y hoy vamos a ver este de aquí, prodigio de privacidad, en inglés Privacy Prodigy. Vamos a clicar en él y crear este mundo. Si lo jugásemos en español, la mayoría de esta información nos va a salir en español, pero el problema precisamente yo creo que es ese, que como lo han traducido sin revisarlo del todo, hay cositas que no llegan a funcionar bien. Abajo nos indica que tenemos que hablar con nuestro adulto de confianza y aquí nos explica y nos dice que necesitamos 3.500 tickets para convertirnos en un prodigio de la privacidad. Tenemos un mapa del mundo en el que nos encontramos, que veis que es verde, azul, amarillo y rojo. Y ahora, si nos venimos con nuestro adulto de confianza, nos va a ir contando lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Proteger nuestra información, nuestros data bytes. Para ello tenemos la ciudad dividida en diferentes calles por los diferentes colores en función de la información que es más o menos importante que sea privada o no. En la calle verde tenemos toda la información que es privada nuestra, que no debemos compartir con nadie salvo con el adulto de confianza. Luego nos cuenta que en la calle azul vamos a poder hablar con los médicos, nuestros profesores, y ahí descubriremos qué información podemos compartir con ellos. Luego, un pasito más fuera de nuestra zona de confort, tenemos la calle amarilla, donde vamos a encontrar a nuestros amigos y otras personas de nuestro entorno. Y finalmente, la calle roja, donde están todos los lugares públicos como el parque, la biblioteca, donde evidentemente pues tenemos que tener todavía más cuidado a la hora de compartir nuestra información. Os recuerdo que para estas animaciones lo ideal es no mover el ratón, porque si no la imagen se desvirtúa un poco, y también deciros que este es un mundo muy bueno para coger ideas de decoración y construcción. Así que ya con esto le podemos decir a nuestro adulto que estamos listos. Nos va a explicar ahora cómo funciona la primera parte de los retos, en la que nos van a ir dando información y tenemos que responder si es adecuado o no compartirla. Por ejemplo, el passcode, el código para desbloquear nuestro móvil, lo debería tener ¿quién? Y nos pregunta, ¿lo puedes compartir conmigo, el adulto de confianza? Y tenemos que contestar. Si contestamos adecuadamente, nos va a dar una memory card que ahora ya tengo en la mano. Si la abrimos, nos va a permitir ver a ese amigo, esa información que tenemos que buscar. Así que ahora nos venimos hacia afuera y lo que buscamos es ese passcode que tenemos aquí. Hablamos con él y nos va a confirmar que es el código que se usa para desbloquear nuestro teléfono. Y con esto, como es una información muy importante, solo la compartimos con un adulto de confianza. Le damos la tarjeta porque se corresponde entre sí, cerramos y hemos ganado nuestro primer punto. Veis que vamos a tener que conseguir y responder a 10 preguntas que nos den 10 memory cards que luego podamos dar adecuadamente a ese data seleccionado, ¿no? Dentro de la calle azul y amarilla. Así que antes de nada, primero vamos a ir con el verde. Para eso tenemos que volver a hablar con el adulto de confianza y nos dice si es seguro compartir nuestra contraseña con él.
Evidentemente, como es nuestro auto de confianza, le vamos a decir que sí, que podemos compartir nuestra contraseña y le vamos a dar esa memory card al password. Ahora se nos abre la posibilidad de ir a la calle azul que está por aquí y vamos a hacer lo mismo. Tenemos que ir hablando con las diferentes personas y nos van a ir dando memory card. Solo podemos, cuando tenemos una memory card, solo podemos jugar con ella y buscar a su data correspondiente. El doctor nos dice, por ejemplo, que tiene aquí nuestro informe médico y con quién lo deberíamos compartir. Con nuestro amigo con el que jugamos o con el profesor. Evidentemente con el profesor, que es el que va a mantener toda esa información segura. Así que ahora vamos a darnos una vuelta y veis que tenemos aquí este data que se llama Medical History, que es el que se corresponde. Así que hablamos con él, le decimos que le damos la tarjeta y ya hemos completado otro más. Seguimos con el profesor, que nos dice que para usar la biblioteca necesitamos introducir nuestro ID de estudiante en el keypad para poder comprobar los libros. ¿Es algo seguro de hacer? Por supuesto. Así que ahora nos toca igualmente ir a buscar ese Student ID que se nos va corriendo por ahí atrás y darle la memory card que tenemos con nosotros. Seguimos en el otro lado con el entrenador, que nos cuenta que hay alguien intentando descubrir las notas de otros compañeros. ¿Deberíamos hacer esto? Realmente no, porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es que estamos intentando conseguir información confidencial suya. Así que nos vamos a venir a buscar a ese último data que se escapa corriendo, que es School Grades, y le damos la última de nuestras memory card que tenemos con nosotros. Y ahora ya podemos ir a la calle amarilla. Fijaos cómo mola estas flechitas, que me parecen un buen añadido para indicar el camino hacia la calle amarilla que tenemos aquí. Ahora podemos elegir, no es necesario que hagamos todos porque hay de más. Así que, bueno, yo me voy a venir al de la consola, que nos dice que, bueno, viendo las últimas fotos que nos hemos hecho en el último torneo, ¿cómo las debemos publicar? ¿Públicas o privadas? Primero, evidentemente, siempre hay que publicarlas de modo privado y si luego todo el mundo da su consentimiento, las publicamos en modo público para todos. Así que vamos a buscar a ese data que se corresponde con nuestra cara. Ahí lo tenemos, Personal Foros, le damos la tarjeta y lo conseguimos. Si fallamos no pasa nada, por lo que os digo, hay posibilidad de hacer y de conseguir las 10 preguntas porque hay preguntas de más, hay preguntas extra. Vamos a hablar ahora con mi vecino, que además es mi amigo. Nos dice que un jugador online al que no conocemos va a hacer una fiesta en su casa y que quiere saber mi dirección para mandarme la invitación. ¿Se lo compartimos? Pues no, porque no sabemos quién es. Vamos a buscar ahora el data que se corresponde con este, que es el home address, y le decimos que le damos la tarjeta y nos quedan solo 3 para completar esta primera parte del reto. Os prometo que la segunda os va a gustar bastante. Vamos entonces ahora aquí a hablar con un amigo de la familia que nos dice que vamos a ir a por pizza para cenar y si es seguro o no utilizar la aplicación de localización en nuestro teléfono para llegar. Pues evidentemente que es seguro, es nuestro teléfono, así que le vamos a decir que sí y buscamos ahí que se nos va ese data de current location que le necesitamos. Hablamos con él.
y le damos la tarjeta. Por supuesto, no lo estamos haciendo, pero todos ellos dentro de la tarjeta tienen un poco de información extra sobre por qué es importante o no mantener esa información privada, ¿vale? No las voy a leer todas porque nos lleva mucho rato. Y ahora nos venimos aquí con nuestro amigo con el que hacemos deporte y nos dice que vamos a intercambiar números de teléfono para estar en contacto. ¿Qué queremos hacer? ¿Escribirlo en papel o escribirlo directamente en su teléfono? Pues vamos a escribirlo directamente porque en un papel evidentemente se puede perder. Si os fijáis en las memory card, aquí siempre tenemos que otra información más. ¿Que la queremos traducir al español porque no la entendemos? Recordad que tenemos aquí la opción del lector inmersivo que nos permite desde este botón seleccionar el idioma al que lo queremos traducir y que lo traduzca todo entero y así nos dice lo que está escrito en cualquier texto. Esto también lo podemos hacer con los personajes no jugadores, pero bueno, creo que no es necesario porque se está entendiendo bastante bien y ahora la información es los números de teléfono. Vamos a buscar al data que se corresponde con ello. Aquí le tenemos, phone number, le damos la tarjeta y nos queda ya una última pregunta para seguir avanzando. Veis que hemos subido de ranking, ahora somos un privacy protector, un protector de privacidad si lo traducimos, y vamos a ver, pues por ahí veo que nos queda otro. No podemos pasar por ahí, vamos a ver. Yo creo que vamos a ir hasta el final. Y fijaos que sí que realmente necesitamos hablar con todos. Os he dicho antes que no, os he mentido. Y nuestro amigo del colegio nos dice que ha visto en redes sociales que si publicamos nuestra dirección de correo nos mandan una tarjeta regalo. ¿Vamos a compartir nuestra dirección? No, es una información nuestra confidencial que nunca deberíamos compartir con nadie que no conozcamos. Así que vamos a buscar a nuestro último data, que tiene pinta de ser este, email address, y le vamos a dar la tarjeta. Y con esto hemos completado todas las preguntas y volvemos con nuestro adulto de confianza que nos propone el reto de convertirnos en ese prodigio de privacidad coleccionando tickets suficientes. Para ello vamos a tener que proteger las calles de esta ciudad de diferentes ataques, así como ir salvando a la información que se escape del lugar en el que tiene que estar. Si vamos al Trophy Garden, aquí podemos revisar toda esta información, en qué lugar tiene que estar. Es conveniente que os fijéis bien en los nombres, que luego nos van a venir bien. Y si volvemos a hablar con el adulto, le podemos decir que estamos preparados. Hablamos de nuevo con él y nos va a explicar que tenemos una máquina que nos va a dar objetos con los que luchar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos, ¿no? Así que lo primero que hacemos es decirle ok, nos dan una espada gratis y ahora ya volvemos a hablar con el adulto para empezar con este reto. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar a los datos que se escapen. Por ejemplo, aquí tenemos al Juan Andrés, que no debería estar aquí porque es amarillo y está en lo rojo. Si le damos, nos dice que para salvarle simplemente hablamos con él. Para salvarle, pues simplemente tenemos que destruir a esa araña que le está atacando antes de que lo mate y darle a save. Con eso ya vamos coleccionando tickets hasta tener suficientes. Veis que tenemos siempre el balance a la derecha de tickets y eso es lo que nos va a permitir ir ganando puntos. Yo voy a seguir usando un poquito más la espada hasta que la pierda para matar más arañas. Y veis que me sale aquí un aviso. Lo ideal es siempre responder a estos avisos. ¿Por qué? Porque es lo que más tickets nos da. Si miramos el mapa, vamos a ver dónde se ha escapado. Veis que nos da la posición de ese bichito que se nos ha escapado de esa información, así que vamos a por él a protegerle.
siempre van a tener esa exclamación para marcar que están en el lugar en el que no deben, y al salvarlo, fijaos que nos da 100 tickets en lugar de 5, que es lo que nos da cada vez que matamos un bicho, un zombie, una araña. Y luego tenemos a este personajito, que es Rascal, que lo que va haciendo es dejarnos abiertas las puertas entre los diferentes niveles. Entonces hay que vigilar siempre de irlas cerrando poco a poco para que no se escapen, aunque igualmente se van a escapar, ¿vale? Y luego el otro evento que nos puede ocurrir es ese, que aparezca un portal. Vamos a buscar ese portal porque quiero que lo veáis. Fijaos, está aquí dentro de este portal. Lo ideal es ir siempre con armas, ¿vale? Porque va a haber muchas arañas. Entonces, cuantas más matemos, más tickets vamos a conseguir. Y oye, también esto, ¿por qué no? Tiene su parte divertida. Y nos va a dejar estar aquí durante un tiempo. Luego nos devuelve al mapa. Tened cuidado porque aquí sí que las arañas os atacan. En la anterior, cuando estamos en el mapa, no os atacan. Y si me quedo sin espada, como me ha pasado, pues estoy sin espada hasta que nos dejen ir. Ya me han devuelto y fijaos, tenemos aquí otro que no tiene que estar. Así que vamos a salvarle y comprobar dónde están los demás. Veis que tenemos uno verde que tampoco debería estar, que está aquí dentro. Pero antes vamos a coger arma. Podemos seleccionar si preferimos luchar con espada o con arco y flechas. Yo voy a conseguir mi arco y flechas gratis y voy a seguir combatiendo con él cuando lo necesite. Vamos ahora, por ejemplo, a salvar a este Data, que no está donde tiene que estar. Y veis que siempre el contador que tenemos abajo se va reduciendo y nos va a ir permitiendo ir superando y ganando puntos. Ahora estamos en el ranking de protector, luego conseguiríamos el de experto y luego tenemos otros 2 rankings más que nos van a permitir llegar hasta ese nivel de prodigio de la privacidad. No os voy a spoiler al final de lo que conseguís cuando lo completéis porque creo que la gracia está en que vosotros vais haciendo todas estas acciones hasta llegar a ese final en el que consigáis todos los puntos protegiendo los datos, combatiendo contra las arañas o simplemente paseando y salvando la información que no está donde tiene que estar. Y esta es la lección de prodigio de la privacidad. Espero que hayáis sido capaces de seguirme todos los pasos que he ido haciendo, que lo consideréis interesante porque es un tema muy importante y que todos damos por supuesto y hay veces que hasta a los adultos se nos escapan algunas cosas y que le deis una oportunidad, aunque también os digo que yo me he tirado aquí un mogollón de rato para llegar al último nivel. Pero bueno, cada uno el tiempo que le pueda dedicar. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo.